Top 10 armas más poderosas de Brasil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos a solo 10 de los sistemas de armas más poderosos de las fuerzas militares de Brasil, el país militarmente más potente de Latinoamérica. Este video originalmente lo publiqué en agosto del 2020 e incluí los helicópteros Mi-35M, los cuales han sido dados de baja en febrero del 2022. Y bueno, sin más, empezamos con el top, a ver qué opinan. 10. Bomba termobárica Trocano. La bomba termobárica brasileña Trocano es un arma de destrucción masiva tan poderoso como una pequeña arma nuclear, pero sin contaminación radioactiva posterior. Brasil es el único país de América Latina que domina la tecnología de bombas termobáricas, como la famosa y temida FOAP rusa y la estadounidense MOAB. Se lanza montada sobre un pale y empujada por la puerta trasera de un avión C-130 Hércules. Un paracaídas separa el palé, de modo que la bomba puede caer libremente. La bomba entonces se acelera rápidamente hasta llegar a su velocidad terminal. Contiene alrededor de 9 toneladas de tritonal, una mezcla de TNT 80% y polvo de aluminio 20%. El aluminio mejora la capacidad detonable del TNT en torno al 18% y destruye todo en un radio de 1 kilómetro. 9. Portahelicópteros NAM Atlántico A-140. El NAM Atlántico A-140 es un buque de asalto anfibio portahelicópteros de clase única. Fue diseñado para apoyar operaciones de apoyo a la infantería de marina en los desembarcos anfibios. Transporta 830 infantes de marina con vehículos, blindados y material de apoyo para desembarcarlos donde sea necesario, y tiene una tripulación de 300 hombres. El PHM Atlántico está completamente equipado para operar con hasta 18 helicópteros y puede recibir para aterrizajes y despegues los grandes Chinook. Además puede operar con 20 aviones Sea Harrier o F-35B. El NAM Atlántico A-140 tiene un largo de 203,4 metros y ancho de 34 metros y desplaza 21.758 toneladas. Tiene una velocidad de 19 nudos y un alcance de 8.000 millas náuticas. Como armamento lleva 3 montajes Zeus Mk-15 de 20 mm y un Vulcan Phalanx 4x2 o Oerlikon de 20 mm. Capacidad para transportar 40 vehículos. Para el desembarco de las tropas puede llevar hasta 4 lanchas de desembarco anfibio LSVP Mk5. Brasil compró este buque de segunda mano a la Royal Navy por un monto de $113,2 millones. 8. Aviones de alerta temprana Embraer 145 AWIC E99M. El E99 es una variante de conversión de un avión civil ERJ-145 a un avión para uso militar del tipo radar AWACS, equipado con un radar plano radar AESA, instalado sobre el fuselaje central de la nave para misiones de reconocimiento, patrulla marítima y guía de ataque. Transporta el sistema de radar plano Eri-Eje, diseñado en Suecia para misiones de patrulla sobre el mar y territorios costeros. Puede detectar múltiples objetivos enemigos, enviar la información a la base de comando en tierra para enviar los aviones de interdicción aérea, combate aéreo y ataque naval. Puede detectar el ataque de misiles, barcos, helicópteros y aviones de combate enemigos. Tiene capacidad para detectar objetivos enemigos a una distancia máxima de 700 kilómetros, superando la capacidad de rastreo de los radares equipados en los aviones de combate convencionales. Brasil actualmente tiene 5 de estos aviones en servicio. 7. Obuses autopropulsados M109A5 más BR Plus. En julio del 2017, el ejército de Brasil aceptaba la donación de 60 obuses autopropulsados M109A5 por parte de Estados Unidos. Estos obuses se sumaron a los 40 M109A3 adquiridos con anterioridad al ejército de Bélgica.
De estos, 32 fueron sometidos a una modernización denominada como M109A5 más BR+. Los obuses donados por Estados Unidos llegaron al país en septiembre del 2018 y se modernizaron y estandarizaron al M109A5 más BR+, con lo cual el ejército de Brasil contaría con alrededor de 92 de estos obuses de artillería autopropulsada. El M109A5 más BR+ recibieron radares de medición de velocidad inicial y un bloqueador de tubos remoto, sistema de dirección de disparo digital, navegación inercial y GPS, y radios digitales, Harris Falcon 3. El M109A5 es un obús que emplea munición calibre 155 mm y tiene un alcance de 22 km con munición convencional y de 30 km con munición especial. 6. Cazas de combate F5EM. En 1975 el gobierno brasileño compró 42 cazas ligeros supersónicos F5 a Estados Unidos. Estas aeronaves pasaron por un elaborado proceso de modernización iniciado en 2006 y completado en 2017, que incluyó el reemplazo de radares, sistemas a bordo y armamentos. En abril de 2011 se firmó un segundo contrato para la modernización de 11 cazas F5 adquiridos a la Real Fuerza Aérea de Jordania. La modernización incluyó un nuevo radar italiano Fiat Grifo FBR de pulso Doppler y antena plana, capaz de detectar objetivos de alto vuelo a una distancia de hasta 70 km y 38 km contra objetivos de bajo vuelo. Para armar a los F5, Brasil adquirió los misiles aire-aire de corto alcance israelíes Rafael Python 4 y los misiles aire-aire de medio alcance BVR Rafael Derby. 5. Tanque principal de batalla Leopard 1A5 BR. En 2006, Brasil acepta una oferta hecha por el gobierno alemán para la compra de 240 tanques Leopard 1A5 BR, los cuales entraron en servicio con el ejército brasileño entre 2009 y 2012. Esta adquisición incluye los modelos de Socorro, Escolta y Lanzapuentes. El Leopard 1A5 BR lleva un motor de 830 HP que le dan una velocidad máxima de 65 km por hora en carretera y 30 km por hora en terreno irregular y una autonomía de 600 km. Su armamento principal es un cañón L7A3 de 105 mm y 52 calibres estabilizado que permite disparar en movimiento con alta probabilidad de acierto. La carga es manual y el compartimento de munición tiene capacidad para transportar hasta 55 cartuchos de 105 mm. El armamento secundario está compuesto por un par de ametralladoras en calibre 7,62 x 51 mm, con 5.500 municiones en total, una coaxial y otra montada sobre la torre. El tanque está además equipado con una mira de visión térmica y un telémetro láser. Gracias a ello puede disparar contra blancos ubicados hasta 4 km de distancia. 4. Fragatas clase Tamandaré. La adquisición de 4 fragatas de la clase Tamandaré es parte de uno de los proyectos estratégicos de la Armada de Brasil. Las fragatas clase Tamandaré serán escoltas polivalentes y de alto poder de combate, capaces de contrarrestar múltiples amenazas. La colocación de la quilla de la primera fragata del programa denominado como F200 Tamandaré fue realizada el 24 de marzo del 2023. Se espera que esta primera fragata sea botada al mar a fines del 2024 y entre en servicio en 2025. Y la segunda fragata, denominada Jerónimo de Albuquerque F201, se empezó a fabricar en noviembre del 2023. El armamento que llevan estas naves estará compuesto por el sistema de defensa antiaérea y antimisil MBDA CIA Sceptor, misiles antibuque Mansup, torpedos ligeros MK-54, un cañón Leonardo de 76 mm y un cañón Rheinmetall Sea Snake de 30 mm. Los sensores principales de los buques serán el radar de búsqueda volumétrica Gensol TRS-4D,
el radar de dirección de tiro Thales STIR 1.2 y la sonda de casco Atlas Electronic ASO 713. 3. Lanzadores múltiples de cohetes Astros 2. El sistema de artillería de cohetes Astros 2 es un sistema de lanzamiento de cohetes múltiples producido en Brasil por la compañía Avibras. Este sistema posee una capacidad de disparo de distancias de 9 km hasta 300 km, pudiéndosele emplazar diferentes tipos de calibres de cohetes que van desde los 127 mm hasta los 450 mm, bastando apenas cambiar las cápsulas en donde son disparados dichos cohetes. El Astros 2 entró en servicio en 1983. Actualmente el sistema ha sido modernizado con nuevos sistemas de control de comando, tiro y nuevos cohetes y misiles. El resultado de este programa es el Astros 2020 MK6, que integra el misil de crucero AVTM-300 con alcance de 300 km. Los cohetes de nuevo desarrollo son el SS-150 de 450 mm de 150 km de alcance y los cohetes guiados por GPS de 180 mm llamado SSAV-40 con alcance de 40 km. El sistema Astros 2 ha sido exportado a países como Arabia Saudita, Indonesia y Malasia, demostrando la alta fiabilidad de la industria militar brasileña. 2. Submarinos, clase Riachuelo. La clase Riachuelo es un submarino fabricado en Brasil, basado en el diseño de la clase Scorpion y modificado por los ingenieros brasileños según los requerimientos de la Marina de Brasil. El primer submarino de la clase, el S-40 Riachuelo, entró en servicio en septiembre del 2022. El segundo submarino, el S-41 Humaita, entró en servicio en enero del 2024. El tercer submarino, el S-42 Tonelero, fue lanzado al mar en marzo del 2024 y el S-43 Angostura se encuentra en proceso de fabricación. La clase Riachuelo tiene unos 72 metros de eslora y pesa 1.870 toneladas. Su tripulación es de 35 marineros. Su tiempo de patrulla o autonomía puede llegar a 70 días en el mar. El submarino está armado con 18 torpedos pesados del tipo F-21 y 8 misiles antisuperficie del tipo Exocet SM-39. En el futuro, estos misiles serán reemplazados por el misil brasileño Mansup, que se puede lanzar con el submarino sumergido VSM. Los Riachuelo también pueden propagar minas navales en la entrada de puertos y bases navales, negando así el uso del mar a cualquier fuerza enemiga. 1. Cazas polivalentes F-39NG Gripen. En 2014 se firmó un contrato con el gobierno brasileño para el desarrollo y producción de 36 cazas Gripen EF. De estos, 28 cazas serán monoplazas más 8 cazas de doble asiento. Y en abril del 2022 se compraron 4 cazas adicionales, completando 40 cazas. Los Gripen brasileños están equipados con el radar AESA Celeste Galileo ES-05 Raven. En cuanto al armamento, cuentan con misiles aire-aire más allá del alcance visual BVR Meteor, con alcance máximo muy por encima de los 100 kilómetros, misiles aire-aire de corto alcance Iris-T, y bombas guiadas de precisión Rafael Space 1000 y Space 250. El Gripen actualmente es el caza tecnológicamente más avanzado de América Latina y uno de los más modernos del mundo.